Dios le bendiga, amados hermanos de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Bronx 1. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Estamos contentos de estar una vez más con todos ustedes hoy día miércoles para traer una más de la palabra del Señor. Quiero decirle que estoy muy contento de poder llegar a todos ustedes y a todos aquellos hermanos que por la gracia de Dios nos ven a través de estos medios. Espero que sea de gran bendición para usted y para su familia. Amén. Que Dios le bendiga de una manera especial. En este día, en esta tarde, vamos a seguir lo que es el estudio de la palabra del Señor, como corresponde a nuestra iglesia todos los miércoles. Amén. A través del estudio de la doctrina. Primeramente quiero empezar con una oración para así entonces seguir con el mensaje de la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque tú en tu grande e infinita misericordia nos permites una vez más llegar a todos nuestros hermanos a través de estos medios, a pesar de que no podamos reunirnos en persona, pero sí en espíritu estamos unidos, Señor. Yo te pido que tú, Señor, bendiga nuestras vidas, que tú me uses como instrumento para tu gloria, Señor. Que tú, Señor, sea ministrando, Señor, a nuestros corazones, a cada uno de los hermanos que están en casa, en sus hogares, a los amigos que nos escuchan. Padre, que tú te les reveles a ellos, que tú les traiga bendición, que tú les traiga paz, que tú les traiga gozo y que la paz de Dios sea en cada uno de sus corazones. Te damos gracias, Señor. Mira, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta tarde, en esta noche, sea para tu gloria y tu honra, Señor, y para que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos así, en esta tarde vamos a estar estudiando de la lección número 4 de nuestro libro de doctrina. La que nos toca en este día se llama El único Dios. Amén. O sea que yo quería decirles, amados hermanos y amigos, que solamente hay un solo Dios. La Biblia dice solamente hay un Dios y un solo Creador. Amén. Y ese es el que nosotros servimos. Es cierto que hay muchas religiones, muchas iglesias a través del mundo que dicen tener y creer en un Dios verdadero. Pero según las Escrituras, las Sagradas Escrituras, solamente hay un solo Dios, que es el Señor, el Padre, que es manifestado hasta nosotros a través de 3 personas. Y lo vamos a ver a través de la Biblia, lo vamos a comprobar. Gloria a Dios. O sea que, primeramente, dice que el único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como reuniendo los principios de parentesco y unidad. O sea que la forma que Dios se revela al hombre, al ser humano, a todos los humanos, primeramente porque nosotros en nuestra condición humana no podemos llegarnos a Dios, no podemos, amén, conocer a Dios, pero Dios en su infinita misericordia, Él se revela a cada uno de nosotros. Y una de las formas que Dios se revela es a través de la palabra escrita, o sea, las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia nos habla que la palabra de Dios, amén, fue dada a los hombres, que es hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, amén, las cosas que Dios les reveló. O sea que a través de la Biblia, las Escrituras, nosotros podemos conocer quién es Dios. Nosotros podemos ver, amén, que Dios se manifiesta al hombre y que su palabra, su voluntad, su carácter, todo su ser es revelado a través de las Escrituras. Amén. Y como Dios habla al hombre. También
otra forma, según el libro de Romanos, capítulo 1, Dios se revela a través de todo lo creado. O sea que la creación misma, todo lo hecho, los cielos, la tierra, el libro de los Salmos, nos habla que todas las cosas creadas hablan de la realidad de Dios. Y aunque dice que el hombre, aún que no tenga una relación con él, pero la naturaleza, o sea, todo lo creado, testifica de que hay un Dios, un creador. Amén. Por eso, el cual no tienen excusa. Amén. Y muchos que dicen ser ateos porque no creen en Dios, ellos están equivocados porque la misma palabra en el libro de los Salmos dice el necio en su corazón no hay Dios. Amén. Entonces vamos a ver, gloria a Dios, que Dios se revela a nosotros a través de 3 personas. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra literalmente en las Escrituras, pero podemos ver que Dios se manifiesta y se revela a nosotros a través de un solo Dios en 3 personas. Y quizás esto puede ser un poquito difícil de entender para la mente humana, pero vamos a ver a través de las Escrituras que aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, tampoco la palabra Biblia aparece literalmente en las Sagradas Escrituras, pero todo nos da a entender, todos los tratos de Dios a través de la misma Escritura, nos vemos que hay un Dios uno en 3 personas que se manifiesta. Y vamos a ver más adelante. O sea que vemos que hay Dios Padre, que es, amén, el que, gloria a Dios, dispone las cosas. Vemos que Dios se revela a nosotros a través de la segunda persona, que es nuestro Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y también vemos que el Espíritu Santo está también envuelto en lo que es toda la creación. Vamos a ver que primeramente vemos que la Biblia nos habla, si vamos al libro de Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 4, bendito Dios, vamos a ver que la Biblia dice, gloria a Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y acuérdense que esto Dios revelándose a Moisés y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque desde la antigüedad siempre ha visto todos los pueblos tenían un Dios. Creían, incluso muchos pueblos creían en más que un Dios. Y tenían, por ejemplo, si vemos en las Escrituras, nos revelan que en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, incluso ellos creían que en muchos dioses. Para ellos, por ejemplo, el río Nilo era un dios. Por eso que vemos que cuando Dios envía las plagas al libro al Egipto, cada una de las plagas se decía que era en contra de un dios que había en Egipto. Incluso el mismo faraón se consideraba un dios. Por eso que él dice que la Biblia que endurecía su corazón, porque cuando Moisés iba delante de la presencia de faraón, diciéndole, deja ir a mi pueblo, él se endurecía porque él decía, ¿quién es este Dios que me va a decir que deje ir a los esclavos? Pero Dios tuvo que traer a Egipto plagas, traer a Egipto todas estas cosas, amén, para darle a entender a Faraón y a Egipto que Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios de Todopoderoso. Entonces vemos que esto que acabamos de ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel.
si vamos al original hebreo, nos vamos a dar cuenta que esta palabra oír viene del hebreo shema, que no es simplemente oír, simplemente escuchar, sino habla de un conocimiento, habla de recibir una orientación. O sea que Dios está hablando a su pueblo, no solamente le está diciendo, oye Israel, sino Israel conoce, entiende, recibe que Jehová, amén, Jehová, gloria a Dios, y la palabra también que se usa cuando habla sobre el nombre, porque cuando el mismo Moisés, Dios se le revela en el monte a través de una zarza que ardía. Dice que la zarza ardía. La zarza era un arbusto como una mata seca que abundaba en el desierto, que no tenía hojas, y cualquier fuego con el calor, todo esto se prendía, se encendía en fuego y entonces se quemaba. Es como que usted agarre un palo seco y lo prenda en fuego. Eso inmediatamente se va a consumir. Pero vemos que la visión que está viendo Moisés, que él estaba acostumbrado a estar en el desierto y ver, porque esto de una zarza arder no era poco común en el desierto, porque a través del calor, el clima seco, estas cosas ocurrían frecuentemente. Se encendían las zarzas, se encendía el arbusto, por usar otro término, y sucedía que esto se consumía, se quemaba. Pero entonces al ver Moisés algo inusual, que ver una zarza, un arbusto seco, no se consumía o ardía en fuego, dice que se acercó para ver. Entonces Dios lo llama en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés, amén. Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. ¿Por qué? Porque donde está Dios, amén, Dios es santo, y la palabra santidad habla de pureza, habla de ausencia de pecado y de maldad. Y donde Dios habita, Dios no está, gloria a Dios, donde Dios está hay absoluta santidad, pureza, gloria al Señor. Entonces vemos que, perdón, cuando buscamos el original, dice, oye Israel, la palabra Jehová, gloria a Dios, es el nombre que se revela, porque cuando Moisés le hace la pregunta a Dios, le dice, porque le dijo, ve a mi pueblo, amén, a Egipto, para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés, gloria a Dios, le hace la pregunta, pero cuando yo vaya al pueblo, mis hermanos, y ellos me pregunten quién me envió, la respuesta que Dios le da a Moisés es, dile, el yo soy te envía. Amén. Y vamos a ver más adelante que como Dios se revela al hombre, se revela a Moisés en esta ocasión, porque ellos creían, hasta ahora también se revela como el, perdón, como el hijo, como el padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios que se reveló a Abraham, que le dio esas promesas, grandes promesas que fueron que de él haría una nación grande. Amén. Luego a su descendencia, a Abraham, Isaac, amén, el hijo de Abraham, y a Jacob, quien fue luego, se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre por Israel, y es el padre de la nación de Israel. Pero vemos que le dice, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces está hablando, oye Israel, o sea, Israel conoce, Israel recibe esta orientación, este conocimiento que va a hacer que tú despiertes, que tú tengas y llega una profunda revelación. Y Dios quiere de su pueblo que su pueblo tenga una revelación más profunda de él. Y no simplemente, por ejemplo, nosotros los pentecostales, a veces leemos la Biblia, a veces no la leemos mucho, pero a veces la leemos por encima. No nos detenemos
a buscar las palabras, a discernir, amén, a entender lo que Dios quiere revelarnos. Entonces vemos que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra, el uno, se traduce en el original hebreo, viene del original echad, que significa una unidad. Y vamos a ver más adelante. O sea que vemos que Dios está revelando como no solamente un solo Dios, sino una unidad compuesta. Amén. Y vamos a ver, gloria a Dios, que también Dios habla al profeta Isaías. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 10, si pueden acompañarme ustedes que están en sus hogares, para nosotros buscar en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 10, gloria a Dios, dice así la escritura, gloria al Señor para siempre. Dice, vosotros sois testigos. O sea que Dios le está hablando al profeta Isaías. Le está diciendo a la nación de Israel, dice, vosotros sois mis testigos. Dice Jehová, estamos en Isaías 43, versículo 10. Dice, y mi siervo, se está refiriendo al Mesías. Amén. Dios está hablando a la nación de Israel. Le está diciendo, ustedes son mis testigos. Ustedes han tenido el testimonio, la evidencia de que yo soy su Dios. Que yo los saqué de Egipto, que yo lo hice nación cuando ustedes eran simplemente una familia. Entonces Dios les dice, alabado sea el Señor, dice Jehová, mi siervo, que te escogí, gloria al Señor. Esta palabra, gloria a Dios, está haciendo referencia al Mesías de Israel, que es Jesucristo. Amén. Y entonces, amén, como dice la Escritura, gloria a Dios, este siervo que iba a ser, amén, hecho carne, dice la Biblia, que el Señor, el verbo de Dios, según Juan capítulo 1, dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Que ese mismo verbo, ese mismo Dios que desde el principio estuvo con Dios, se hizo carne, o sea, habitó entre nosotros. Gloria a Dios. O sea que el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice que se hizo carne, nació de una virgen, gloria a Dios, y encarnó en la persona de Jesús, el Nazareno, y vino y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado y de la maldad. Entonces vemos que, según las Escrituras, aquí dice, este siervo, dice, vosotros, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Amén. La palabra escoger que usa aquí en el original hebreo habla del verbo bakar, que significa una elección, una opción. Amén. Entonces Dios está escogiendo a su hijo, por su propio hijo, para morir por la humanidad, para que la humanidad sea salva por él. Y vemos, gloria al Señor, que no solamente eso, sino que le sigue diciendo, si usted sigue leyendo conmigo, aquí en Isaías, dice, ¿para qué? Dice, ¿cuál es el propósito? Entonces, cuando se habla, y usted ve que la palabra siervo dice, yo te escogí, lo eligió, pero a través de eso vemos que había un propósito, ¿para qué? Para que me conozcáis. Amén. Entonces, a la nación de Israel dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ya está el propósito. ¿Para qué? Para que conozcáis. La palabra conocer, aquí en el original hebreo, viene del griego nakar, que significa percibir con los sentidos, a través de los sentidos. Amén.
Porque eso nos da a entender a nosotros que el Dios que nosotros servimos es un Dios que se puede percibir. Amén. Y si es cierto que Dios es espíritu, gloria a Dios, y que nosotros no lo podemos ver con nuestros propios ojos físicos, no podemos palpar, gloria a Dios, pero siempre se usa y siempre usamos esta analogía cuando se refiere cuando una persona dice que no cree en Dios porque no lo puede ver. Amén. Ahora, la pregunta le hacemos, le dimos, ¿usted cree el viento, verdad? ¿El viento existe? Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos saber que el viento existe? Porque no lo vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Sentimos su fuerza. Cuando sopla el viento, podemos ver su fuerza, podemos ver, amén, pero no lo podemos ver, no sabemos qué dirección viene. Así es el espíritu, amén, pero es real, sabemos que está ahí, es una fuerza, gloria a Dios. Así mismo es Dios. Pero dice que cuando me conozcáis, habla de una percepción. Cuando usted puede percibir algo, gloria a Dios, Dios quiere que nosotros le percibamos, que nosotros le sintamos. También esta palabra se refiere a reconocer. Cuando nosotros reconocemos, amén, ese es el propósito que Dios, que nosotros le reconozcamos a Él como Dios y como Creador. Le podamos distinguir. La palabra Dios, la voz de Dios es indistinguible, amén, e inconfundible, amén. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, con el Todopoderoso, amén, eso es algo que nadie lo puede dudar, amén. Entonces también no solamente eso, sino habla de un conocimiento, de saber, de un entendimiento, porque usted puede conocer algo, usted puede saber algo, pero no entenderlo. Amén. Entonces, el propósito de Dios no solamente que le conozcamos, sino que le entendamos, que lo podamos percibir, que nos hagamos, gloria a Dios, que sea una revelación para nosotros. Y no solamente por eso, sino que también habla de una experiencia con Dios. Cuando usted tiene una experiencia, amén, con Dios, amén, entonces nada lo puede mover de lo que es su fe. Nada lo puede, amén, cambiar. Por más que le quieran cambiar la mente, el cerebro, quieran meterle propaganda, usted va a entender que usted ha tenido una experiencia con Dios, que usted ha conocido a Dios, al Dios verdadero. Y esto tiene como propósito, según el libro de Isaías, porque esta revelación le está hablando el profeta a través de Dios al pueblo de Israel. Dice, creáis y entendáis. Ya hablamos de este conocimiento. Y dice que yo mismo soy. Amén. Este mismo Dios dice, gloria a Dios, conozcáis y creáis. La palabra creer aquí, el verbo es amán, que significa estar firme. Dice también, significa aguantar, ser fiel, aferrarse a algo. Cuando usted tiene un conocimiento de Dios, un verdadero conocimiento de Dios, de quién es Dios, tiene una experiencia con Dios, lo puede percibir, ha oído la voz de Dios o ha sentido a Dios en su ser, entonces eso lo va a llevar a usted a tener una creencia, a creer en Dios, no solamente un mero, como la gente dice, no, yo creo en Dios. Y usted sale por allá afuera y empieza a preguntar a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, no es ese conocimiento que estamos hablando, que el profeta está diciendo aquí, sino se está refiriendo más a un conocimiento profundo, a un creer en un sentido de un aferrarse, de afirmarse, de algo que está, amén, que no se puede mover. Cuando usted es como, da el sentido de una estaca cuando se clava en el piso, que está firme, está fuerte. Amén. Así mismo debe ser la creencia, amén, la fe de una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Porque cuando usted ha tenido un encuentro verdadero con Dios, amén, puede pasar lo que suceda. Eso no lo va a mover de su fe. Puede venir la circunstancia que venga, aún usted ha tenido una experiencia con Dios, eso lo va a aferrar, lo va a llevar a que usted tenga una determinación de no importa lo que suceda alrededor de usted ha creído en un Dios verdadero, usted ha creído en un Dios poderoso, usted ha tenido una experiencia con Dios y eso no lo puede mover a usted. Por eso que yo
a muchas veces no me convence cuando una persona aparentemente dice que ha recibido a Dios, que ha creído en Dios, y luego usted lo ve varias semanas, quizás meses, se aparta, viene una situación, viene una prueba, viene una dificultad a su vida y esa persona se aparta del camino de Dios. Amén. Pero el que verdaderamente ha tenido una experiencia, nada, su fe no lo mueve por cualquier cosa. Perdón. Vemos, gloria a Dios, que sigue diciendo, no solamente dice para que creáis, dice para que creáis, amén, y entendáis. O sea que no solamente el propósito creer, también entender, que habla de una comprensión, de una capacidad que te capacita para qué, para actuar sabiamente. Amén. Entonces esto va a llevar, dice, y entendáis, gloria a Dios, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. O sea que inmediatamente usted cree y ha tenido un encuentro con el Dios verdadero, usted puede entender, amén, que no hay otro Dios. No cabe duda alguna de que Dios es el Dios todopoderoso. Y no importa lo que las otras religiones quieran traer y decir, bueno, nosotros tenemos a Dios, ustedes tienen su Dios, nosotros tenemos el nuestro. No, para el pueblo de Israel tampoco. Ellos sabían que había un solo Dios y que fuera de él no había ninguno. Entonces el pueblo de Israel tenía que entender esto. Gloria al Señor. Y vemos que sigue diciendo las Escrituras, porque estamos hablando de un único Dios, el único Dios verdadero. Porque pueden haber, siempre en la Biblia usted encuentra, cuando se refiere a Dios, al Dios verdadero, habla de una D mayúscula. Pero cuando se habla acerca de los otros dioses que no son dioses, sino el apóstol Pablo dice, los demonios, amén, los dioses que los hombres hacen, muchos son de madera, imágenes que crean, el mismo hombre crea, agarra, por ejemplo, un árbol, lo corta, le da forma, lo pinta, lo pone en una pared y hace un ídolo. Con esa misma madera agarra lo que sobra y hace unos escalones, una escalinata, y entonces con la madera que sobra lo hace en forma de un ídolo y se le inclina a él y dice, ese es mi Dios. O sea, qué ignorancia, qué falta de conocimiento. Pero cuando, amén, la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de todos los incrédulos para que no crean la verdad, sino que crean en la mentira. Ahora, vemos, gloria a Dios, seguimos viendo, vamos a ver en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 28, versículo 19, gloria a Dios, para que veamos aquí otra referencia que nos da la Biblia acerca de Dios, para que nosotros podamos entender, libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, si empezamos en el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús está hablando a sus discípulos después de la resurrección. Amén. Porque ya él había subido al Padre, gloria a Dios, y ya tenía, amén, la autoridad, la potestad por haber muerto en la cruz del Calvario. Dice ahora, dice, toda potestad, autoridad, todo poderío me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato que Dios le da a sus discípulos, a su iglesia. Dice, id y haced discípulos. La palabra discípulo significa, un discípulo es alguien que está aprendiendo, que está, gloria a Dios, que está recibiendo una enseñanza. Y todos nosotros, Dios nos manda a ser discípulos a las naciones, a predicar el evangelio, a hablarle del reino de Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque, amén. ¿Para qué? Para que cuando una persona que simplemente cree,
puede ser que no sea discípulo, pero el discípulo quiere aprender. Se hace, amén, hasta que va aprendiendo, va creciendo, porque todos nosotros, por más que usted estudie la Biblia, por más que usted sepa, nunca va a ser perfecto. Nunca va a no necesitar más de Dios. Y hay gente que lamentablemente piensan, bueno, yo tengo 20 años en el Evangelio, 30 años, yo he estudiado la Biblia, soy maestro del Instituto Bíblico, tengo tanto conocimiento que ya no necesito leer la Biblia. Quien diga esto está totalmente errado, totalmente equivocado, porque nunca nosotros vamos a llegar al conocimiento total de Dios, por más que escudriñemos la Biblia. Y es bendición, es una gran bendición tener y escudriñar las Escrituras, pero que nunca vamos a sobrepasar el conocimiento, gloria a Dios. Siempre necesitamos la revelación de Dios, siempre necesitamos buscar a Dios, amén, gloria al Señor. Entonces vemos que dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. O sea que Dios se revela en estas tres personas. Vamos a ver otra referencia. Quiero que me acompañen y vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, en capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así la Escritura: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la iglesia de Corinto, le está saludando, despidiendo, le dice: a todos los santos saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea que está incluyendo los tres, la deidad, la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver otra referencia, si me puede acompañar, en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 37. Amén. San Juan, en el capítulo 5, versículo 37. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver aquí. Dice así la Escritura. Gloria a Dios. Dice: también el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Eso es Jesucristo hablando a sus discípulos. Dice, nunca habéis oído su voz. Perdón. Nunca habéis oído su voz, le está diciendo. Nunca, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. O sea que el que no cree al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Y por qué esta gente no podían percibir a Dios? Los fariseos, los escribas, no podían recibir el testimonio, no recibían el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en su Hijo. Por eso dice él, también dice que el Padre ha dado testimonio de Él. Y cuando venía Jesús al principio de su ministerio, dice que descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice que el Padre dio testimonio. Dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que también descendió, dice, el Espíritu Santo como forma de paloma y posó sobre él. Gloria a Dios. O sea que el testimonio del Padre de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y amén? ¿Y qué problema tenían los fariseos, los escribas, los sacerdotes de aquel tiempo? Gloria a Dios. ¿Por qué no creían en Jesús? Amén. Porque incluso, no solamente eso, que para ellos Jesús era un blasfemo. ¿Por qué? Porque ellos lo acusaban de que Jesús blasfemaba, porque él decía: yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Amén. Para ellos decir el Hijo de Dios era proclamarse Dios, decir que era igual a Dios. Amén. Y ellos tenían gran problema contra eso, porque, por Dios, incluso cuando Jesús en una ocasión dice que sanó al paralítico, y murmuraban entre ellos y decían:
Dice, ¿cómo este hombre puede decir que él perdona pecados? Tus pecados te son perdonados. Si el único que puede perdonar pecados se llama Dios. Pero vemos que Jesús le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, porque más fácil era decirle al hombre, tus pecados te son perdonados, o era más difícil decirle, toma tu lecho y anda. Pero dice, para que conozcáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Dice que al instante el paralítico se levantó. El paralítico andó. Amén. Manifestando las señales del poder de Dios. Y vemos, gloria al Señor, que esto le estaba dando testimonio. Pero ellos no creían en el testimonio, porque el que no cree en el testimonio del Hijo, tampoco, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El apóstol Juan en su epístola nos habla de que el que no cree en el Hijo tampoco tiene al Padre. Y vemos que hay tantas religiones por el mundo que niegan la deidad del Señor Jesús. Unos, por ejemplo, nosotros encontramos una religión que está muy cerca de nosotros, conocida, llamada los Testigos de Jehová. Ellos dicen, creen en Dios, en Jehová como el Creador Jehová, pero niegan la deidad del Hijo Jesucristo. O sea que la misma Escritura dice, desmiente esta teoría, desmiente esta falsa doctrina de decir que Dios, amén, que Cristo no es Dios, porque todo aquel que dice que Jesucristo no vino en carne, o sea que no resucitó, que no vino a morir, no es de Dios. O sea que inmediatamente la Biblia nos dice, el que no tiene el Hijo no tiene al Padre. El que no cree en Jesucristo como Hijo de Dios tampoco tiene el testimonio de Dios y le ha hecho a Dios mentiroso. Entonces vemos que esta religión, falsa religión llamada los Testigos de Jehová, dicen que claman que creen en Dios, pero niegan la existencia de Dios, del Hijo como Dios. Y como uno me decía, en una ocasión me decía, que vino a mi casa, me dijo, yo le dije, ¿usted cree en Cristo como Dios? Y dijo, yo creo que Jesucristo es un Hijo de Dios. O sea, como todos somos hijos de Dios, pero no creen en Cristo como Dios. Pero vamos a ver a través de las Escrituras que la Biblia es clara, que Dios se revela en tres personas. Amén. Entonces vamos a ver, dice los términos Trinidad, como le decía, y personas, no están claros en la Biblia, amén, están literalmente dichos, pero a través, si estudiamos las Escrituras, a través de nosotros escudriñarla, vamos a ver que la deidad da referencia a estas cosas, aun cuando no se encuentran en esas sagradas Escrituras. Por ejemplo, todas estas cosas, la revelación de Dios está en completa armonía con ellas mismas. Vemos que la unidad divina, esa unidad compuesta, por ejemplo, le decía, en la palabra ejad, que viene del el hebreo, gloria a Dios, que significa una unidad compuesta. Y vamos a ver, por ejemplo, si vamos a la naturaleza, gloria a Dios, porque según el libro de Romanos, como les decía, la naturaleza habla de la creación, lo creado, da testimonio de Dios mismo. Y cuanto más la naturaleza, lo creado, da testimonio del Creador. Y vemos que, por ejemplo, si ponemos atención a un elemento tan esencial como para la vida humana, como es el agua, por ejemplo. El agua existe, usted la conoce, usted la puede palpar, es indispensable. Dice aún los científicos que el cuerpo humano está compuesto alrededor del 70% de agua. O sea que el agua forma parte de la vida. Y vemos que el agua no solamente se manifiesta en tres estados. Está el agua en su estado natural, el estado líquido. También puede estar en forma sólida. Por ejemplo, cuando el agua se baja la temperatura, puede llegar a un punto de congelación y se vuelve hielo, se vuelve sólido. Sigue siendo agua, pero está en un estado sólido. Si la temperatura sube de nuevo, llega a un punto de ebullición, entonces se vuelve líquida. Y si ese punto de ebullición, según la temperatura sube, el misma agua que estaba en un estado líquido,
luego pasó a un estado sólido que es el hielo, y entonces cuando vuelve pasa al estado líquido nuevo, puede llegar a un punto de ebullición y se convierte en vapor de agua, y de eso salimos las nubes. Entonces la misma agua sigue siendo la misma agua, pero está en diferentes formas. Está en estado líquido, como en estado sólido, como en vapor de agua, que es lo que forma las nubes, pero sigue siendo agua. Así también, gloria al Señor, vemos el sol. El sol también es creación de Dios. Todas las estrellas, todos los planetas, Dios los organizó y están en completa armonía. Usted ve que la Tierra gira alrededor del sol y dura 365 días para dar el giro alrededor del sol. No solamente eso, la órbita de la Tierra va girando en su propio eje. Por eso podemos tener día, podemos tener noches. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, amén, es de día, pero si usted va a la China o a la India, ahora mismo en Medio Oriente es anochecer ya. ¿Por qué? Por el proceso de rotación interna de la Tierra. Pero vemos que también se presentan las estaciones, el invierno, el verano, el otoño, la primavera. Todo esto está perfectamente coordinado porque todo lo que Dios creó es perfecto. Amén. Pero vemos no solamente esto, que el sol se presenta a nosotros en tres formas. Por ejemplo, nos da la luz del sol, gloria a Dios, por eso podemos tener la luz. Amén. Y podemos ver el sol. Amén. También es una fuente de energía. Perdón. Produce calor. Es una fuente de energía. Usted pone un panel solar y usted puede recibir esa energía solar. La puede transmitir, la tecnología puede transmitir en energía, en electricidad. Gloria al Señor. Podemos ver que hay vehículos que se mueven por electricidad y esa electricidad proviene del sol. Amén. Las plantas necesitan la energía sol para producir el fruto de la tierra. Amén. También vemos que la hoja del trébol, la hoja tiene tres hojas, pero es una sola hoja. Vemos también el aire. El aire es aparentemente invisible, pero está compuesto de tres elementos principales, lo que son el oxígeno, lo que son el nitrógeno y el carbono, pero siguen siendo uno. El aire es uno, una unidad compuesta. Vemos que el hombre también refleja, porque la Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo, gloria a Dios, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos trino. Tenemos cuerpo, alma, espíritu. También, gloria a Dios, cuerpo, alma, espíritu. El espíritu es esta parte material, pero hay una parte inmaterial que se llama, la carne, el cuerpo es esta parte material que nosotros podemos palpar. Tenemos dentro de nosotros lo que es el verdadero, el alma, es el asiento de las emociones, y el espíritu, lo que vivifica. Y el alma y el espíritu están juntos, son inseparables. El cuerpo, gloria a Dios, cuando una persona muere, ¿qué pasa? Y hemos visto testimonios de personas que han muerto y han tenido una experiencia. Dice que han visto su cuerpo tirado y ellos están flotando y ven su cuerpo ahí sin vida. Porque cuando la muerte significa separación. Cuando una persona muere es una separación entre el cuerpo físico y el alma y el espíritu. Se van. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos también la sangre, gloria a Dios, que es uno de los componentes vitales del organismo, del cuerpo humano. Es lo que da la vida. Por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos no debían comer la sangre, porque la sangre es la vida del cuerpo animal. Amén. Y en la sangre usted ve que hay tres componentes. Está el plasma, con lo que es la parte líquida. Están las células, los glóbulos sanguíneos, que están compuestos, gloria a Dios, de células movibles, y están las plaquetas, que son las coagulantes. Amén. O sea que toda la creación
tiene el sello inconfundible del Dios Trino. Vemos del Dios de la Trinidad, el sello de la Trinidad. No es que haya tres dioses, sino que solo hay un Dios en tres personas, manifestados en tres personas. Porque dice que Dios, la palabra que vimos, Echad, dice, oye Israel, Deuteronomio 6:4, dice, Jehová tu Dios uno es. Y vamos a ver, gloria a Dios, dice que sino que Dios es un Dios uno en tres personas, pero es un solo Dios en cuanto al propósito, en cuanto a su forma, gloria a Dios, y todo lo que Él es, propósito en modo de ser, según su palabra, el mismo Dios es uno. Porque hay un Padre, gloria a Dios, que es el que crea. Gloria a Dios, el Padre es el creador. Hay lo que es el Hijo, es el que redime la creación. Por eso dice que la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, ya el Cordero, o sea Jesucristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos de nuestro pecado. Y está el Espíritu Santo que santifica, que sostiene la creación. Vemos, amén, que muchos, como decía, así también como hay la religión, la falsa religión que dice que son los testigos de Jehová, también están Jesús solo, que solamente creen en Jesús. Y este es el versículo preferido para ellos, Deuteronomio 6:4, Jehová Dios uno es. Y ellos dicen que Jehová es solo, Jesús solo. Amén. Cuando la Biblia, la creación, y vamos a ver más adelante, habla y trata y nos desglosa lo que es, amén, la Trinidad. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que precisamente este Dios, Elohim, gloria a Dios, la palabra Dios, Elohim, viene del que habla del Señor. Amén. El Elohim habla del Señor, una pluralidad. Y vamos a ver, gloria a Dios, que esta pluralidad, gloria a Dios, habla de un propósito. Y si nos vamos al principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, gloria a Dios, vamos a ver que nos dice la Escritura, Génesis capítulo 11, versículo 6, dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les haría desistir hasta lo que han pensado hacer. O sea que en el principio de la creación, el hombre había una sola lengua. Todos ellos se habían propuesto, se habían unido. Entonces dice, el pueblo es uno. ¿Pero qué significa? Ahí vemos que cuando dice que Dios es uno, y aquí dice el pueblo es uno, pero el pueblo, gloria a Dios, no es uno, porque un pueblo habla de mucha gente. O sea que cuando dice uno, estaba hablando de un propósito. No era que un pueblo no lo compone una sola persona, sino que está un conjunto, muchas personas. Asimismo, cuando habla la revelación en el libro de Deuteronomio 6:4, habla de que Dios Jehová uno es. O sea que Jehová es un mismo Dios en propósito, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces vemos, gloria al Señor, que esta palabra Elohim, que se usa cuando habla la palabra Elohim en hebreo, habla de plural y aparece alrededor de 2700 veces en el Antiguo Testamento. Nos habla, dice que si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, gloria a Dios, perdón, nos habla, bendito Dios, de la palabra cuando al principio de la creación, dice, Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios designó y dice, hagamos. Se está hablando
Dios está hablando al principio de la creación, donde no existía nada. Dice que la creación misma, el Padre, desde el principio, el Hijo, el Espíritu Santo, están hablando y dice, hagamos. Si fuera un solo Dios, una sola persona, entonces no había necesidad de decir, hagamos, sino haré. Pero como era un Dios trino, dice, hagamos al hombre. Gloria al Señor. También vemos otra referencia en Génesis. Vamos a Génesis 3, el capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Vamos a ver, gloria a Dios, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que mira lo que está diciendo, el hombre dice, es como uno de nosotros. Otra referencia nos dice que Dios es en tres personas, está hablando de nosotros, no se está refiriendo, si fuera refiriendo a un pronombre dijera es como yo, pero no dice es como nosotros, amén. Entonces está revelando la Trinidad. Amén. Entonces vamos a ver otra referencia. Vamos a ver como leímos ahí en el Génesis, en el capítulo 11, versículo 7, que leímos, gloria a Dios, acerca de cuando se hizo la confusión de lenguas. Dice, ahora pues descendamos. Dios está hablando, dice, ¿por qué? Por consecuencia de que el hombre, dice que el pueblo era uno, tenían una sola lengua. Estaban unidos en un propósito porque ellos querían construir una torre que llegara hasta el cielo, porque ellos querían desafiar a Dios, querían ser mayor que el Creador y decían, bueno, nosotros podemos, nosotros nos uniremos, nosotros iremos porque tenían una sola lengua. Pero Dios dice, el versículo 7, dije, ahora pues, dice la Biblia, descendamos y confundamos allí su lengua. Ve que Dios interviene y de allí existía una sola lengua en el mundo. Todo el mundo se entendía hablar. Desde aquel momento dice que, amén, Dios fue y confundió su lengua. Dice que para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió. La palabra Babel significa confusión, confundir, gloria a Dios. Babal, de la palabra hebrea, hablar, confundir. Amén. Entonces, por eso es que tenemos tantas lenguas en este mundo. Tenemos, amén, si usted va, y todo el que hablaba una lengua, entonces, bueno, este me entiende, yo lo entiendo, vámonos y nos vamos nosotros por aquí. Aquellos hablaban de otra forma, se fueron esparciendo. Y así Dios los confundió, los dividió, porque el pueblo era uno. Estaban unidos en un propósito. Entonces Dios tuvo que venir y confundir su lengua para esparcirlo. Y se fueron por toda la tierra. Entonces vemos, gloria a Dios, que por eso usted va a Rusia y usted empieza a hablar en español y no le van a entender. Usted va a la China, no le van a entender, usted no va a entender nada. Y así sucesivamente, tantas lenguas que hay. ¿Por qué? Vino de este principio. Dios confundió las lenguas. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, gloria a Dios, en el libro de Isaías 6, capítulo 8. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 8. Gloria a Dios para siempre. Sigue diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Está hablando que el Señor, dice Jehová, dice, ¿a quién iré? ¿Quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? De nuevo, esa por nombre, nosotros, el profeta está revelando esta conversación que está pasando en el tercer cielo, en la Trinidad. Dios está hablaba del Mesías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces el Señor decía, entonces respondí yo, está hablando el Señor, dice, heme aquí, envíame a mí. O sea que Cristo, Él se ofreció para
venir como siervo y padecer, amén, dar su vida en la cruz del Calvario para que usted, amigo, para que yo tengamos salvación, tengamos acceso a la salvación, a la vida eterna, al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo, porque la salvación es por fe, la salvación es por creer, gloria a Dios, no por obra, sino todo aquel que cree, gloria a Dios, viene a Dios, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Entonces vemos otra referencia. Vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Bendito sea el Señor para siempre. Juan, capítulo 17, versículo 11. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gloria a Dios. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan gozo, mi gozo cumplido en sí mismo. Gloria a Dios. O sea que Jesucristo está haciendo una oración por su discípulo, porque él sabía que él se iba a ir. Amén. Así como él y el Padre tenían una relación, eran uno. Dice que Jesús y el Padre eran uno en propósito, eran uno. Dice que él era necesario cuando Jesucristo cumpliese su ministerio aquí en la tierra, él se iba a ir, pero él estaba orando para que ellos fueran uno. Y dice que él le iba a enviar el Consolador, lo que es el Espíritu Santo, para que esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros, al contrario de los discípulos que estaban en el tiempo de Jesús, tenían a Jesús ahí con ellos, pero Jesús, cuando cumpliese su ministerio, era necesario que él partiera a la presencia del Padre. Pero ahora nosotros, él nos ha enviado un Consolador, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros siempre, que no es que nos guía toda verdad y toda justicia. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que esta Trinidad está, amén, en medio de nosotros. Tenemos al Padre, al Creador, al Hijo, el Redentor y el Espíritu Santo que sustenta a la creación. Bendito sea el Señor. O sea que todos vemos que en el bautismo de Jesús se manifiesta simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo habíamos escuchado. Si vamos al libro de Mateo en el capítulo 3, versículo 13, como habíamos hablado, gloria a Dios, dice, bendito sea el Señor. Dice, pues aquel quien habló el profeta Isaías, y cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Está hablando de Juan, pero dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice el versículo 13, gloria a Dios, dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Y dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios que descendía como, y vio Juan el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. O sea que vemos la revelación de la Trinidad. El Hijo Jesús viene a ser bautizado, viene la revelación, el Espíritu Santo que posa sobre él, y dice: los cielos abiertos, la voz del Padre decía: este es mi Hijo amado. Ahí tenemos la Trinidad revelándose a la humanidad a través de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vemos, amén, cuando los discípulos Pedro, Juan, Jacobo fueron al monte de la transfiguración, vemos que vieron, a Dios, una nube que los cubrió, amén, y vieron la gloria de Jesús, amén, que se transfiguró ante ellos, y vio una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él escuchar. O sea que, a Dios, tenemos la revelación de Dios a través de las tres personas. A Dios. Ahora, la pregunta que podemos hacer, primeramente, ¿cómo se ha revelado Dios? Amén. Como hablamos en el principio, Dios se revela a través de la naturaleza. Y usted ve, vamos a ver en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, gloria a Dios, que dice, gloria a Dios, dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder, eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, para modo de que no tienen excusa. O sea que toda la creación da testimonio de Dios. ¿Cómo se revela Dios? A través de su naturaleza, a través de su creación. El ateo puede decir: yo no creo en Dios, pero sí puede percibir la naturaleza, las obras de Dios. Amén. También se revela a través de las Escrituras, su santa palabra. También Dios se revela habla directamente al hombre, de diferente manera. Dios llama. Dios, amén, ha escogido hombres y mujeres que lleven el evangelio, el mensaje de Jesucristo. Porque dice la Escritura: todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree, que oye, escucha el mensaje de Dios y cree en el Cristo, entonces, amén, de Él saldrá una nueva criatura. Tendrá una relación con Dios. Dios se va a revelar a Él, a Dios. Entonces va a tener una comunión con Dios, un conocimiento de Dios a través de creer, como lo estudiamos aquí en el libro, ¿verdad?, de Isaías, que decía a Dios que el propósito de Dios era que le creemos para que nosotros vengamos al conocimiento de Él. Amén. Y esa fe, que como decía al principio, no es algo firme que se aferra, que no es de acuerdo a las circunstancias. Amado amigo, hermano, nosotros que hemos creído en un Dios todopoderoso. Amén. Los budistas claman y dicen tener un Dios, creen en Buda. Los musulmanes creen en Alá. Los católicos creen en la Virgen, gloria a Dios. Y muchas otras religiones por ahí. Los mormones creen en la revelación que le dieron. Pero nosotros creemos en el verdadero Hijo de Dios, el Dios de las Escrituras, el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Y el que tiene potestad sobre tu vida y la mía. Amén. Y ese es el Dios que te estamos predicando en esta día. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en uno, porque Él es el único Dios y el único creador. Amén. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo creador. Gloria a Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Gloria a Dios. Dice, Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. O sea que el Padre, el Dios verdadero, se revela a través de los hombres, a través del conocimiento de Jesús. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí, a través de Jesús. Él dijo, porque Él es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, el único camino al Padre, a Dios, a la vida eterna.
la verdad, la única verdad, gloria a Dios, y la vida. Amén. El único que puede dar vida, amado amigo, amado hermano. Si tú no tienes vida, amén, has venido al lugar perfecto. Amén. Solamente cree en Cristo, cree en Jesús como Salvador y tendrás vida, porque Él es el dador de la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Dice que la Escritura que los israelitas comieron el pan del cielo, el maná, pero volvieron a morir. Pero todo el que comiera el pan, en lo que es el pan del cielo, que es Jesucristo, tendrá vida eterna. Así que, gloria a Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sigan firmes, gloria a Dios, no importa la circunstancia, siga teniendo su fe firme en Dios, que Dios, amén, tiene en su mano nuestra vida, y Él es el único Dios y el Todopoderoso, el que tiene control de todas las cosas. Amén, y Él nos seguirá ayudando y seguiremos confiando en las promesas de Dios, porque Dios es un Dios fiel y Dios bueno. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Amén. Si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, no vacilen en escribirnos, en dejarnos su comentario y estaremos orando por usted y esperemos verle pronto. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, y hasta nuestro próximo servicio será este viernes. Tendremos estudio de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, amados hermanos.